Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por conectarse a esta última clase. Es un poco de nostalgia porque ya no nos vamos a ver, por lo menos en el transcurso de las semanas que vienen, pero el Señor nos permitirá reencontrarnos en otros estudios, en otros cursos, y mi oración al Señor es que ustedes continúen estudiando. Entonces, esa es mi exhortación, mi motivación y la oración al Señor que sigan estudiando. Este es el comienzo y que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, si se ve la pantalla, ¿está bien? Mireya, ¿tiene alguna duda, alguna preguntita? Pastor, usted había dicho que son 13 clases, ¿verdad? ¿O son solo 8? Son 8 clases de cada curso, pero son 13 am, cursos en total. Entonces, es Ah, una, ok. es un, ¿cuál sería? Malla curricular tiene 13 cursos del primer nivel y tiene Mm, 10 cursos del segundo nivel. Entonces, mientras van avanzando, ustedes van viendo cómo las clases, los proyectos finales, cada uno de ellos son diferentes. Muchos de ellos están diseñados para que usted ponga en práctica lo aprendido en las clases. Gracias por la pregunta, hermana. Excelente pregunta. Muy bien, la lección 8, la última de este curso, el más importante, ¿verdad? Hemos estudiado los 4 hábitos, pero este es el más importante. Como dije en la introducción del otro día, si vamos a hablar de Jesús, vamos a escuchar. Sentarnos a los pies de Cristo a través de su palabra, escuchar atentamente para nosotros primero alimentarnos de su palabra, crecer espiritualmente y después con valentía compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar esta clase, como siempre decimos, pidiendo que sea el Señor quien bendiga esta reunión, que nos fortalezca espiritualmente a través de su palabra y que nos dé el Espíritu Santo las palabras para participar en las clases. Postrados a los pies de Cristo, comencemos con una oración. Señor Jesús, gracias por reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Tú nos invitas a sentarnos a tus pies y a escuchar lo que realmente importa. Ayúdanos a dejar de lado nuestras distracciones y preocupaciones para escucharte por tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla, tu verdad, y fortaleza para aplicarla en nuestras vidas. Que tu Espíritu nos guíe y nos capacite para ser fieles discípulos tuyos. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. amén. Muy bien, los objetivos para esta lección tenemos los tres, como de costumbre. Primero, ante todo, estudiar Lucas capítulo 10, 38 al 42 y aplicamos a la vida de un discípulo de Jesús. Describir el hábito de un discípulo, escuchar a Jesús, entender los pasos para aprobar el curso al completar el proyecto final. Excelente, entonces vamos a hacer las preguntitas que hicimos en el grupo de WhatsApp. No está aquí en la diapositiva, pero vamos a hacerlas porque trabajaron en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo de algo de mal? ¿Qué estaba haciendo mal Marta? Mireya, veo su manito levantada. Adelante, hermana. Ok, dice que estaba haciendo mal Marta y Ujú, pues estaba afanándose por cosas innecesarias, escribí. ¿Qué ujú. hizo María en la historia relatada en el video? Se sentó a escuchar atentamente a Jesús. ¿Y cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita es un consuelo para un discípulo de Jesús? Y he escrito, porque el Señor nos pide lo fundamental, que es prestarle toda la atención y darle el primer lugar, no es nuestras acciones, sino compartir con Él el Evangelio, la verdadera consagración.
Amén. Gracias, Mireya. Excelente, hermana. Muy bien. Querida Elena, el micrófono, hermana, para que la escuchemos. Sí, en la clase pasada creo que compartí algo de esto y es mirar que el creyente, viendo los objetivos de esta clase y comparándolo con el texto, como creyente debemos estar es apercibidos por lo que nos conduce a la vida eterna, no con lo que es pasajero. Ujú. Marta está afanada por lo pasajero, por lo que queda aquí, lo terrenal. María estaba a los pies de Jesús escuchando, o sea, es la actitud del verdadero cristiano, el sentido de la escucha, porque una cosa es escuchar y oír, por ahí tengo un pequeño mensaje sobre esto de la escucha y el oír, porque a veces uno oye un ruido y pues pasó y desapercibido, pero escuchar es algo más profundo. Entonces pienso que como cristianos debemos de tener el oído espiritual presto a escuchar a Jesús. Y si estamos escuchando a Jesús, pues vamos a poder transmitir ese mensaje con claridad, decodificar el mensaje y transmitirlo. Amén. Gracias, querida Elena. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario en estas tres preguntas que nos hicimos? Sí, las hermanas prácticamente lo contestaron, ¿verdad? Ujú. Pero debemos mantener nuestra prioridad en el orden correcto, ¿verdad? Pienso yo que podemos ser María y Marta, que no es principalmente pero debemos mantener nuestra prioridad en el orden correcto, no importa cuán ocupado, ¿verdad? Esté nuestra vida, debemos buscar primero a Dios en todo lo que hacemos y luego ocuparnos de las innumerables tareas. Pero Dios Gracias. primero, siempre primero. Gracias, querida Irene. Y esa es la lucha nuestra, ¿verdad? Porque no siempre anda en el orden correcto nuestras prioridades. Escuchemos a nuestra hermana Adriana. Bueno, todas como siempre muy acertadas en lo que estamos aprendiendo. Y me gustó mucho lo que dijo la hermana Irene porque aunque Marta no estaba haciendo nada malo, pero en su preocupación, en su afán, en su angustia, decidió regañar a María. Ujú. Y lo bueno que Jesús la increpó y le dijo que lo que estaba haciendo María era más conveniente porque pues escuchar el mensaje del maestro. Así hay muchas personas ahora en la iglesia que están pendientes de la celebración, de cómo organizamos fondos y todo eso está bien, o sea, no se trata de que Ujú. Marta sea una mala persona, simplemente, como dicen ustedes, hay que darle prioridad a Dios y a su mensaje. Gracias, querida Adriana. Bien, bien dicho, hermano. Sí. Y esto nos hace pensar en, y ustedes dijeron que no, Marta no estaba haciendo nada indebido, ¿verdad? Ella como buena anfitriona quiso que Jesús se llevase un gran recuerdo de ella, pero Jesús estaba allí para él alimentarlas espiritualmente y no al revés, ¿verdad? Muy bien, y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Porque todos hemos tenido invitados en nuestras casas. Mentalmente haga una lista, de pronto escribe un papelito, haga una lista de tres cosas que suele hacer cuando tiene un invitado especial en casa. Y de pronto este invitado no nos dio mucha anticipación para llegar. Y de pronto, por ahí cae un paracaidista, decimos, ¿verdad? Alguien que no estaba en la lista. ¿Qué serían las tres cosas que usted pensaría que haría, que hace cuando alguien visita su casa? Tres cositas. Mireya, y de esas tres cosas, usted va a escoger una sola. ¿Cuál Lo elegiría? principal sería hacer lo que hizo Marta, limpiar la casa, ¿verdad? Sí. Corriendo. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Irene. Pues yo, parte de limpiar la casa, ¿verdad? Como siempre, nosotras
mujeres queremos tener todo arregladito para que cuando llegue la visita encuentren todo en orden. Y pues saludarle con amor, ¿verdad? Y brindarle una taza de café si es por la mañana o por la tarde comida. Y después que dejamos para orar, principalmente debe ser orar, ¿verdad? Por la persona de que llegue. Pero bueno, ese es el afán de nosotros. Excelente. Muy bien. Querida Elena, cuéntenos todo. Bueno, lo que dicen las hermanas, pues cierto, la mujer siempre nos afanamos por tener la casa, porque es la primera impresión de la persona que llegue, la casa limpia. Pero cuando alguien nos dice que nos va a visitar, de pronto me han enseñado que lo primero que tengo que hacer yo es orar para preparar mi casa, de ver la persona que llegue, con qué energía llega, con qué trae esa persona que posiblemente me pueda contaminar. No sé, de pronto es como algo que tengo, cuando alguien me dice, voy para tu casa, bueno, me avisa antes de llegar. ¿Por qué? Porque yo me preparo mentalmente, diciéndole, Señor, cubre esta casa con tu sangre preciosa, que el que entre por la puerta de esta casa, Señor, pueda sentir que aquí está tu presencia. Y de la limpieza no digo porque yo me levanto a las 3 de la mañana, sin hacer, no tengo nada que hacer, pero me levanto a las 3 de la mañana para escuchar mi alabanza, para conectarme. Entonces yo pienso que deberíamos de poner en práctica esa parte de orar por aquella persona que nos va a visitar, porque no sabemos si es una persona que viene con problemas para buscar ayuda, no sabemos si esa persona viene a buscar una palabra de consuelo. Entonces, para que Dios como que nos dé esa sabiduría para poder recibir esa visita. Pues ya lo demás es Gracias. secundario, un brindis, algo es secundario. Excelente. Gracias, hermana. Muy bien, entonces vamos con, hermana no nos dio su nombre, Galaxy. Galaxy A32. Tiene la manito levantada. Adelante, hermana. La escuchamos. Bueno. Eh, la escuchamos muy lejos, hermana. Si puede apegarse un poquitico más al teléfono. Todavía está lejitos, no la escuchamos, está bajito, no la escuchamos nada. Bueno, qué pena, hermana. Escuchemos a Irene el último comentario, luego pasamos a la siguiente pantalla. Sí, como dice la hermana Elena, de orar, ¿verdad? Yo lo que hago siempre en mi casa, que oro y le digo, Señor, la persona que tú no quieras que entre a esta casa, no lo permita. Y la que tú desees que entre, permítelo. Y comienzo a orar, a de reclamar, ¿verdad? La sangre de Cristo y la cubierta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hago siempre. Pero es verdad lo que Gracias. ella dice, tenemos que hacerlo por un hábito también. Gracias, querida hermana. Ustedes son especiales. A veces nosotros nunca hacemos eso. Primero es que todo esté listo, limpia la casa, el café, ir a correr a comprar el pan, lo que sea, el mate, la hierba mate y todo eso, ¿verdad? Y a veces ni siquiera hablamos con los invitados porque estamos en la cocina, estamos por allá haciendo esto, haciendo aquello, ¿verdad? Entonces, eso pasó con la Marta, ¿verdad? Ella estaba limpiando la casa y acuérdese usted que había muchos invitados. Si hacemos las cuentas, haciendo la matemática, en esa casa había 15 personas. Cocinar para 15 personas, bastantito, ¿verdad? Me imagino que estaba muy apurada, ocupadita. Muy bien. Pues más o menos para pensar en las prioridades que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando alguien viene a nuestra casa y no siempre es como dicen ustedes, ese recibimiento sincero de corazón. Entonces, algo para poner en práctica. Excelente, vamos a la historia como tal. Una hermana que me ayude con el texto bíblico porque la historia es cortita. En este caso vamos a leerla. Entonces, que me ayude alguien con la lectura de Lucas capítulo 10, 38 al 42. Por favor. Puedo hacerlo. Querida, sí, Irene, por favor, y luego vamos, todas las Eh, hermanos van a participar después. sí, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Jesús visita a Marta y a María.
Aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, está preocupada y acongojada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no será quitada. Amén. Gracias, querida hermana. Y hay una pregunta más adelante, ¿verdad? ¿Qué hizo María? No hizo nada. Escuchó a Jesús. Bueno, vamos a la historia. Vamos a, como siempre decimos, a convertirnos en detectives. Vamos a investigar quiénes son los personajes de esta historia. Cuéntenme. Querida Elena, aprovechando que su micrófono está abierto, cuénteme los personajes. Bueno, inicialmente llega Jesús como personaje principal, Jesús, Marta, María, y se supone que Jesús no iba solo porque Jesús iba con sus discípulos. Ujú. Y ahí está el Así, número de las personas. claro, y acuérdese que la Marta y la María eran hermanas de Lázaro, Así, entonces 13 en la familia. 3 más 12, 12 15. más 13, y aún me fallan las matemáticas porque 12 discípulos más Jesús, 13 y más 3, serían 16 en total. Excelente, ya identificamos los personajes, ¿verdad? Entonces podríamos decir casa llena. Muy bien. Am, Directo vamos a brincar al problema. ¿Qué problema o pecado ve en esta historia y confieso en mi vida? Estamos combinando las dos cosas, el problema y el pecado, ¿verdad? Querido Carlos, buen día, hermano, bienvenido. Amén, amén. Dios bendiga a su pueblo, pastor. Tremendo, tremendo. Entré un poquito tarde, pues la recupero en el video. Podemos ver el problema aquí, pastor. Quizá el afán, ¿te entiendes? También el afán, muchas veces el pecado, ¿te entiendes? Y un problema es que quizá ¿por qué María no le ayudó? ¿Te entiendes? Pero ¿quién iba a ¿Mm? atender? Decíamos, hay que ponerle atención más si el maestro. Y ahora, si él vino a hablar respecto a lo que iba a acontecer, quizá, ¿te entiendes? Que sabemos lo que aconteció, que Lázaro enfermó, era una noticia. Entonces, si viene a tener una noticia, hay que poner atención, ¿te entiendes? ¿Mm? Así es, el problema mayormente es el afán, ¿te entiendes? Y no ayudar, muchas veces, a veces es bien y no ayudar, pero que esto es una historia diferente. Así que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Gracias, querido Carlos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? Problema que se relacione con nosotros. ¿Cómo, quizás haciéndonos la pregunta, cómo reaccionamos cuando nosotros estamos sudando la frente, ¿verdad? Y haciendo muchas cosas y nadie nos ayuda? También nos incomodamos, ¿verdad? Decimos la típica palabra, eso no es justo. Querida, Mireya, Y pues Dios deja claro, ¿verdad? Jesús dejó claro en su palabra que no os afanéis por lo terrenal, sino que más bien pensad en las cosas eternas que son del cielo, ¿verdad? Las cosas que son del Padre. Y no penséis como los pajarillos, no piensan que van a comer, que van a vestir, y las flores tampoco, ¿verdad? Sino que Dios las viste, les da lo necesario para que puedan sobrevivir, ¿verdad? Y eso, amén. Amén. gracias a Mireya. Muy bien, me encanta ese pasaje bíblico. Lo difícil es ponerlo en práctica. Querida Irene, adelante, hermana. ¿Qué pecado vemos aquí? ¿Cómo comenzó el problema, verdad? Al principio fue con Marta, su hermana, y después tanto perdió el control que hasta el invitado de honor salió regañado. Sí, yo pienso que el pecado es cuando nos afanamos tanto
nos afanamos tanto por cosas materiales, cosas que no tienen valor, para nosotros las hacemos de valor, ¿verdad? Pero lo importante es que el pecado es que cuando nos afanamos tanto, se nos pasa orar la palabra por el afán. Entonces el pecado que yo veo, ¿verdad? Que como lo dice, que lo apliquemos a nosotros. Pues a veces yo digo, ay Dios mío, perdóname. Y vengo a mi afán en la noche que, perdón, digo, por la mañana usted sabe que uno ora para levantarse y eso, pero en el día se me va y digo, Padre, perdóname. Y ahí es que está el pecado, en el afán y se nos olvida, ¿verdad? El que primero. Excelente, hermano. Muy bien. Quizá la pregunta es, ¿por qué nos preocupamos? Bueno, pastor, nos preocupamos porque queremos agradar al otro y también es parte de la vida. Por ejemplo, si mantener, como decíamos, la casa limpia, nos preocupamos, quizás llegó de sorpresa y Marta, al ver tanto, pensó, por mucho pensar, nos preocupamos. Pensó en la comida, pensó que tenían hambre, pensó en otra cosa, pero se olvidó, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí ese el problema de la preocupación es el afán, ¿entiendes? Y lo que tengamos que hacer muchas veces lo que visualizamos en la casa. Gracias, Carlos. Escuchemos a Adriana. Bueno, esta mañana leí algo muy bonito del temor de Dios. Decía que cuando tenemos temor a Dios, todos los demás temores, todos los demás miedos se desaparecen. Entonces, cuando tenemos ese temor que es respeto hacia Dios, respeto a su palabra, escuchamos, esperamos, no nos afanamos. No podemos ser hijos de la desesperación como lo fue Sara en su momento, que le dio a Agar su esclava para tener un hijo. Dios tenía planes, pero desafortunadamente en esta época todavía nos seguimos desesperando y buscando nuestras salidas. Cuando Dios ya nos lo ha prometido, solo tenemos que esperar y confiar y seguir orando y seguir teniéndolo a Él como único, como la única esperanza, como el milagro. Él no lo va a hacer. Solo tenemos que ser pacientes y esperar ese momento. Gracias, Adriana. Muy bien. Excelente. Excelentes comentarios, aplicaciones, sí. Y la preocupación es cuando las cosas se nos salen de control. ¿Verdad? Marta pensaba que ella tenía todo bajo control, decía, mis invitados, la María me va a ayudar y todo va a estar bien. Cuando se le salió las cosas fuera de control, empezó a preocuparse. Y esa preocupación literalmente cambió su forma de actuar. Su semblante, podemos ver que estaba roja como un tomate, molesta, incómoda, que ya no se guardó para sí misma, sino explotó. Explotó contra su hermano y después contra Jesús, que era el que la estaba entreteniendo, ¿verdad? Entonces, no te importa que mi hermana me haya dejado haciendo todo. Y ustedes son los que vienen a comer acá y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, nota usted cómo comenzó todo. Todo lo que se le salió de control, lo que no pudo controlar, eso le hizo que se preocupe excesivamente. Y cuando ya estamos preocupados excesivamente, ¿qué importa quién está a nuestro lado? Y viene, nuestras palabras son ofensivas, nuestras acciones son ofensivas, decimos cosas que después nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces es todo eso. Y resumiendo, como bien dijeron ustedes, preocuparse porque no confiamos que Dios está en control absoluto de todo en nuestras vidas. A todos nos pasa, todos hemos pasado por esas circunstancias que queremos tener todo bajo nuestro control, que podemos manipular, que podemos hacer lo que nosotros queramos sin siquiera a veces preguntar a los demás. Entonces eso puede ser un problema que a nosotros nos afecta y eso daña las prioridades espirituales en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Algo más, y como bien decían ustedes, Adriana
Irene, Elena, es confiar en el Señor. Si el Señor nos promete algo, eso va a cumplirse en el tiempo de Dios según su santa voluntad. Y Adriana mencionaba algo lindo de Sara. Ya pasaron 25 años y nada. Y dijo Sara, Dios se ha olvidado, hay que echarle una ayudadita, echarle una manito. ¿Y qué pasa cuando el ser humano pone las manos en los planes divinos de Dios? Sale perdiendo. Querida Elena. Sí, disculpe, tenía algo aquí, o sea, tengo algo aquí que me trae el Señor a memoria. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos, y la palabra nos exhorta, el afán y la ansiedad. Nosotros estamos tan agobiados por el diario vivir que olvidamos, por ejemplo, en el mes de julio, la profeta de la iglesia me dio una palabra. Mi marido me decía, ay, ¿cuándo se va a cumplir? Te dijo que te dio 3 meses para que se cumpliera, ¿y cuándo se va a cumplir? Yo le decía, es que no es la palabra profética está dada, pero resulta que si yo no camino en el plan de Dios, esa palabra profética no se hace realidad en el momento en que yo quiera, cuando Dios lo determine. O sea, nosotros sabemos que nuestra vida está planificada por Dios, pero nosotros, como decía usted, en el afán de querer como sobrepasar los límites de Dios, hacemos planes paralelos a los planes de Dios. Y estos planes paralelos son los que nos llevan a esa ansiedad, porque no se cumplió, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y nosotros nos caemos, me pasó a mí, que pues yo soy docente pensionada por enfermedad, porque me dio una enfermedad a raíz del afán y la ansiedad, porque una niña de la institución donde trabajaba perdió el año por la materia mía, pero ella nunca estuvo apercibida ni la familia, pues al comienzo del año siguiente me colocaron una tutela. Yo oré, ¿y qué hice yo? Oré, pero no confié en Dios. Le pedí al pastor de la iglesia que no me usara porque yo me sentía mal, yo sentía que yo había dañado una vida, yo me sentía, pero era el plan que tenía Dios, Culpable. y yo me sentía una culpabilidad, pero al final salí, bueno, la victoria, gracias a Dios, Dios me la dio, pero en esa ansiedad mi salud se vio comprometida porque no confié 100% en Dios y quise hacer un plan paralelo, que el abogado, que esto, que lo otro. Entonces, el afán y la ansiedad nos lleva a nosotros a salirnos del destino profético que Dios nos ha trazado. Gracias, querida Elena. Sí, esta historia debería estar en alguna parte de nuestra casa, ¿verdad? Porque todos nos hemos preocupado. Gracias por los comentarios aquí también. Entonces, y no sé, todo eso nos distrae, nos separa la mirada, la mente, el corazón, el alma de Dios y creemos que a veces somos inmortales, ¿verdad? Que vamos a vivir toda una vida y lo peor que somos, nos creemos superhéroes, que podemos arreglar todos los problemas de la vida y cuando no lo podemos, ay, cómo nos duele, cómo nos frustra, cómo nos incomoda y como decía Elena, la culpa nos agobia, la culpa nos pone bajo el suelo, sabiendo, olvidándonos que nuestro Señor Jesucristo nos quitó todos esos pesos de nuestros hombros y los clavó en la cruz, pero se nos olvida, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado de nuestro pecado, de nuestra ofensa, primero, ante todo, contra Dios y también contra nuestro prójimo, ¿verdad? Eso hizo Marta, ¿verdad? Primero contra su hermana, en palabras, y luego contra Dios. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Marta merecía el castigo de Dios. Yo merezco el castigo de Dios por mis pecados, mis iniquidades, mis preocupaciones, mis prioridades no están en el orden que debería estar, pero el Señor no la regañó a Marta. Le mostró un amor inmenso, una paciencia maravillosa, le mostró misericordia a esa mujer que estaba ardiendo en cólera, ¿verdad? Eso nos hacemos con esta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, personalmente, tomando la historia de Marta y María?
Cuéntenme, hermanos, hermanas. Vamos a darle la oportunidad a María de la Luz. Adelante, hermana. Tiene el micrófono abierto, si puede ayudarnos con esto. Sí, mi hermano, gracias. Pues yo lo veo en el 41 y en el 42, hermano, el amor de Dios, cómo le contesta Marta, ¿verdad? Eso es que aquí le dice, que dice, respondiéndole Jesús, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, porque ella se desesperaba, ¿no? De que no le ayudaba a su hermana. Y va y le pide la ayuda al Señor, y el Señor le contesta con amor, ¿verdad? Porque le dice que ella, dice, afanada, dice, con muchas cosas, dice, pero solo una cosa es necesaria. Dice, y María la ha hecho, ¿verdad? Se ha puesto a los pies de Jesús y ella está oyendo la palabra, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros la prioridad que debemos de tener siempre en la palabra del Señor, en seguir lo que el Señor nos da, porque pues yo veo aquí, hermano, en todos los evangelios, en la Nuevo Testamento, el amor y la misericordia, como decía usted, de Dios, ¿verdad? Que le tuvo a María, a Marta. Entonces, pues eso es lo que yo veo ahí, el amor del Señor en todo esto. Y pues que Dios nos ayude, mi hermano, a ser como Él, como a Él le agradaría, ¿verdad? Siempre esforzarnos y ver en todo el amor de Él, ¿verdad? Porque yo ahora que he estado bien mala, hermanos, pues sí me he desesperado, la verdad, porque pues ya tengo tiempecito que no me compongo, pero pues yo le doy gracias a Dios, porque hay días que estoy bien, como ahorita me siento bien, a Dios gracias. Y yo Ujú. veo su amor del Señor, no nomás en Marta, sino en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Y Excelente. debemos darle la gloria y la honra al Señor en Gracias, todo querida momento. hermana. Gracias, Ujú. querida hermana. Y en esos momentos, verdad, es lindo recordar lo que Dios le dijo al apóstol Pablo cuando él oró cada día. El Señor le dijo, te basta con mi gracia. Mi poder se Amén. perfecciona en la debilidad. Entonces, el Señor está a su lado. Si nuestra alma está bien, en paz con el Señor, este caparazón, el cuerpo, es pasajero, ¿verdad? Bueno, Sí, mi hermano, vamos aquí gloria con a Dios. Mireya, con Carlos, Irene y Adriana. Adelante, hermana. Sí, yo veo el amor de Dios hacia mí en que Él aprovechó, yo en mi edad me doy cuenta que hay un patrón, ¿verdad? Jesús aprovechaba cada situación y cada momento para enseñar no solo con parábolas, sino con la vida, ¿verdad? Sino con el ejemplo mismo de lo que estaba sucediendo en el momento. Aprovechaba para evangelizar todo el tiempo, para enseñarnos qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante, ¿verdad? Y él aprovechó esa situación para poder reflejar su amor, para poder decirnos, mira, esto es lo que importa y esto no tanto como esto otro, ¿verdad? Y así, pastor. Amén. Gracias, querida Mireya. Escuchemos a Irene, Adriana. Yo veo el amor de Dios, pastor, desde que Él me llamó, desde que Él se encontró conmigo. Veo ese amor hacia mí y en que puedo caerme y Él me levanta de nuevo. Siempre está con los brazos abiertos para que yo venga a Él. Es un gran amor, inclusive cuando Dios dio su único hijo, ¿verdad? Para morir por nosotros, ahí comenzó el amor de Él, porque aún siendo malo, Él sigue siendo bueno con nosotros. Y por eso veo ese amor que siempre está ahí mostrando su amor. El mejor ejemplo de amor fue nuestro Jesús, ¿verdad? Nuestro Padre. Y siempre veo su amor en cada Gracias, cosa. querida. Amén. Gracias, querida Irene, es verdad. Adriana y luego vamos con Carlos.
el micrófono, Adriana, para que la escuchemos. Aquí yo veo lo maravilloso que es la Biblia, que hay veces uno la lee y yo tenía la idea, Jesús regañó a Marta, pero vuelvo y la leo, y cada vez que uno lee la Biblia entiende más. Por eso es tan importante la lectura diaria. Él no ¿No? regañó a Marta, él validó los sentimientos de Marta, porque dijo, tú tan afanada y turbada con estas muchas cosas. Eso no es regaño. Eso él está diciendo lo que Marta está sintiendo en ese momento. Y luego Mm, le dice que María ha escogido la buena parte. Es decir, que nosotros, los seres humanos, tenemos la opción de escoger cuál parte vamos. Entonces, él nos está mostrando, l- o sea, todos podemos ser un poquito Martas, organizar la casa y eso no tiene nada de malo. Pero claro. en el momento que el Padre, que el Hijo de Dios está ahí, deje todo, ya olvídese la comida, ya olvídese de las cortinas y concéntrese en la buena parte. Gracias, Adriana. Bien dicho, sí. Y aquí, como bien decía Adriana, ahorita le doy la palabra a Carlos. Es como Jesús le muestra la raíz del problema, ¿verdad? Le dice, es una corrección con amor, una disciplina con amor, diciéndole, eh, eh, recordándole por qué ella está preocupada, ¿verdad? Y al fin diciéndole, pues todo eso es pasajero, ¿verdad? Lo importante es sentarse a los pies de Jesús y escuchar su voz. Querido Carlos. Amén, amén, pastor. Estoy de acuerdo con mis hermanas. También en la historia entera vemos el amor de Dios, porque solamente venía a mi casa es porque nos ama, ¿te entiendes? Y también la obediencia de María, sentarse a su pie, a ponerle atención al maestro. Ahí vemos el amor de María hasta el maestro. Y también podemos ver que después la historia nos dice, al que tú amas está enfermo. Él lo amaba a todo ello, ¿te entiendes? Y ese es que nosotros podemos amar y dar ese tiempo ya atendiendo así mismo. Marta también dio el amor en la forma que le habló a Marta, como dijo la hermana. Decirle, Marta, Marta, no fue un llamamiento a reprender, no, fue dándole una disciplina y enseñándole también. Y la forma que Jesús habla, yo creo que es amor también. Que aún Ah, así, tirado, pero no pequé. Y la forma que aunque se ira, pero como no contesta, es amor. Amén. gracias, hermano. Bien, bien dicho, sí. Excelente. Entonces, con ese regaño, con esa actitud de la Marta, yo hubiera dicho a mis amigos, vamos de esta casa, aquí no nos quiere, ¿verdad? La peor anfitriona, la peor parada de mi vida, ¿verdad? Pero el Señor Jesús ya reiteramos esa paciencia. Esa paciencia tiene nombre y apellido. Lo mismo dice a usted, a mí, ¿verdad? Por nombre y apellido. Dice Nixon, Nixon, y ahí puede poner usted su nombre y decir, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas? Ahí volvemos al pasaje bíblico que nos decía Mireya. Una parte dice, ¿puedes acaso tú cambiar el curso de la vida con tu preocupación? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes cambiar la situación? No, porque sí te afecta, te daña, te enfermas. Hay estudios que la preocupación es uno de los problemas terribles que causa muchos daños en nuestra salud física, ¿verdad? Entonces, pero aún así nos preocupamos. Aquí vemos el amor de Dios en toda su dimensión. Tanto nos ama que nos escucha, que está ahí, se sienta a nuestro lado. Y en amor cristiano, como un padre hace por sus hijos, también nos disciplina, ¿verdad? Pero lo que resaltamos aquí es esa paciencia, ese amor, esa misericordia. Y el Señor Jesús siempre nos recuerda lo que es más importante en nuestras vidas. Estar sentados a sus pies, escuchando su palabra. No tenemos que hacer nada, solamente escuchar con atención. Y bien decía Elena que hay dos descripciones, si se podría decir, para escuchar. Uno es oír, uno escucha ruidos, escucha cosas,
Pero escuchar es literalmente, ¿verdad? Es como poner el oído, si de pronto alguien está hablando al otro lado de la pared, y uno pone el oído para realmente escuchar, poner atención y que eso se pueda repetir lo que uno ha escuchado. Se la escuchar, ¿no? Y al fin, todos los días de nuestra vida, usted y yo somos como Marta y como María. Al fin del día, el bendito consuelo que tenemos es que Cristo está allí para consolarnos. Con esas palabras dulces, Él siempre nos muestra la cruz. Él siempre nos muestra lo que hizo por nosotros. Nos dice Nixon, Nixon, Irene, Irene, Carlos, Carlos. Ah, mira la cruz. Ahí pagué tus berrinches, ahí pagué tus preocupaciones. Con mi sangre pagué todo esto para que hoy tu alma ya no se preocupe absolutamente de nada, porque un día estará en la presencia de Dios. Seguimos siendo pecadores en esta tierra. Si nos tocamos los cuerpos, somos de carne y hueso. Ofendemos al Señor con nuestros pensamientos, palabras y obras. De aquí en adelante, hasta que el Señor nos lleve al cielo, muchas veces estaremos en la situación de Marta. Pero muchas veces el Señor Jesús nos perdonará nuestras iniquidades y nos recordará lo que Él ha hecho por nosotros, que nos ha lavado con su sangre, nos ha cubierto con su manto de justicia, para que ahora nuestro enfoque esté en el Señor Jesús. Bueno, vamos al hábito de escuchar a Jesús. Ya hablamos de la Marta, un lindo ejemplo, perdón, de la María, un lindo ejemplo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿verdad? Esto funcionó después cuando Lázaro murió. Ella, una expresión de fe maravillosa. Ella dijo, sí creo, Señor, eso. Sé que eso va a pasar cuando resucite de entre los muertos, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, tranquila, Marta, vas a ver algo increíble. Muy bien, una cosa es necesaria. Jesús no lo dice aquí, pero ¿cuál es esa cosa necesaria? ¿Cuál es esa cosa necesaria de la cual Jesús elogia a María que hizo? ¿Cuál es esa cosa necesaria para ustedes? Querida Adriana, luego vamos con Carlos y con Elena. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y aquí viene, eso podemos agregar, escuchar con atención la palabra de Dios. Querido Carlos, el micrófono, Carlos, para que le escuchemos. Amén, amén, pastor. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscar a Dios sobre todas las cosas, pastor. Y lo que hizo Amén. María, sentar a los pies y escucharle. Escuchar. A veces queremos hacer más de lo que debemos. A veces hay momentos escuchar a Jesús. Querido Marco, el micrófono, hermano. Sí, amén, amén, mis hermanos. Eh, o sea, debemos, como decía Pastor, que debemos escuchar, pero con atención, porque a veces estamos ahí como distraídos o como afanados también, o sea, sin atención. Entonces, estar atento al oído de papá. Gracias, hermano. Sí, hay un dicho muy coloquial, ¿verdad? Un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, a veces queremos hacer la misma aplicación hacer muchas cosas al mismo tiempo y entre ellas, ahí le vamos a dar tiempito a Dios también. Querida hermana con el teléfono Galaxy, adelante, hermana, ojalá y ahora la podamos escuchar. La mejor parte que escogió María fue escuchar la palabra de Dios, estar allí al pie del maestro, y creo que eso lo debemos de hacer todos nosotros, escuchar con atención y estar ahí al pie del maestro, ahí de rodillitas. Gracias, hermana. Bien dicho, escuchemos a Elena y luego vamos con Irene. Bueno, sí, como decía al inicio, que lo importante es la escucha.
porque cuando nosotros no escuchamos bien, pasa como un juego que hacen los niños, el teléfono roto. O sea, usted escuchó una frase y como la escuchó mal, la transmite mal. Entonces, el escuchar, pero escuchar bien. Es lo importante, es saber escuchar para poder transmitir, es doblar el mensaje. Usted sabe que en toda comunicación hay un canal, hay un emisor, un receptor y un mensaje que decodificar. Entonces es decodificar ese mensaje a través de la escucha. Amén. Así es, hermana. Y ahí es cuando el mensaje se contamina porque no escuchamos bien y creemos que esto fue lo que otros dijeron. Excelente, gracias, hermana. Vamos con Irene y concluimos con... Yo pienso que María escuchaba con quietud, ¿verdad? Esa paz que ella tenía paz y mucha fe. Amén. Gracias, Irene. Eric, buen día, hermano, bienvenido. Hola, hola hermanos, bendiciones. Qué linda historia, hermanos, ¿verdad? Qué linda historia. Y algo que aquí nos enseña la palabra, dice que María escogió la mejor parte, ¿verdad? La palabra, porque dice que no, esa palabra no le será quitada, ¿verdad? Muchas veces en el afán, ¿verdad? En el quehacer, ¿verdad? Sabemos que son cosas del mundo, son cosas pasajeras. Pero cuando nosotros descansamos en la palabra del Señor, es algo que nos llena, es algo que nos queda y son cosas que no nos van a ser quitadas, ¿verdad? Son cosas que el Señor nos regala en ese crecimiento que día a día, ¿verdad? Vamos a tener en Él. Y como les decía, muchas veces el afán de este mundo, ¿verdad? Los quehaceres nos van a tratar de desenfocar un poco, ¿verdad? De la obra tan preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor en su infinita misericordia, ¿verdad? Nos dice a nosotros, bueno, no importa, yo sé que ustedes están ocupados, pero Él siempre va a estar ahí, nos va a dar esas palabras de amor, de consuelo, y nos invita a estar en sus pies, ¿verdad? A sus pies, meditando día y noche, dice el salmista, meditar día y noche en su palabra, hermanos. Amén, Gracias, Eric. bendiciones. Gracias, hermano. Muy bien. Una cosa es necesaria, ¿verdad? Escuchar atentos a Jesús. Y ese es el quinto hábito de un discípulo. Hemos estudiado los otros hábitos que son excelentes, ¿verdad? Pero si no comenzamos por este hábito, los otros no van a encajar perfectamente en esa lista de hábitos de un discípulo. Entonces, este es el primordial. Muy bien, Jesús prepara a sus discípulos antes de subir al cielo. Acuérdese cómo estaban ellos después de todo lo que vieron, después de todo lo que pasó, la persecución de aquel Viernes Santo. Todos salieron corriendo, hasta el más valiente que decía que yo soy capaz de dar mi vida para defenderte, salió corriendo, ¿verdad? Y ellos estaban encerrados. ¿Se acuerda? En un lugar oscuro, en un lugar, una casa, donde por temor a los judíos, ¿verdad? Si dijeron, si a nuestro maestro lo hicieron así, a nosotros, ¿qué nos van a hacer? Entonces, este texto bíblico, vamos a ver cómo Jesús preparó a sus discípulos y nos sigue preparando a nosotros para que vayamos y hagamos la obra que el Señor nos encomendó. Elena, querida, ayúdame con la lectura de Juan, capítulo 20, 19 a 23. Jesús Amén. prepara a sus discípulos. 19 al 23. Bueno, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Amén. Poquitico más. Me dio tal que hasta el 23. Ah, estoy leyendo en la diapositiva.
Anda, me perdí porque no tengo, no estaba leyendo la No, diapositiva. sigue aquí mismo. Siga nomás en la diapositiva. Ya le cambié. Siga nomás. Ah, Entonces, Jesús. bueno, entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Creo que hay un poquitico más. Bueno, no. Y ahí está. Gracias, hermano. Muy bien. Ahora sí. Ah, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Cómo estaban ellos? Amén. ¿Cómo se Eh, sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Ahora estamos en esta historia de Juan. Vamos a asustados con Elena y miedo. luego con Mireia, también con Marco. Elena, hermana, el micrófono. ok. Bueno, yo pienso que se sintieron atónitos, pues se sintieron un poco con temor, porque no era fácil después de saber, haber visto al maestro, todo lo que sufrió, que estuvo en la cruz y todo lo de la crucifixión, pues no fue fácil. Pero cuando él les habló, fue que ellos reconocieron, les mostró las heridas, siempre un incrédulo que estaba allí, hasta no ver, no creer, Tomás. Entonces vemos que la sorpresa que se llevaron fue grande, pero era una preparación que ellos necesitaban y la mayor preparación que Jesús le llevó en ese momento fue soplar sobre ellos ese Espíritu Santo que los guiara a toda verdad, que los acompañara, que les enseñara. Eso fue algo muy impresionante para ellos, pero fue muy fructífero. Igual que hoy en día, nosotros anhelamos cada día ese soplo del Espíritu Santo. Gracias, Amén. Elena. Escuchemos a Mireia y luego vamos con Marco. Bueno, según lo que dice la Biblia, todos los discípulos se sentían pecadores, se sentían incapaces. La mayoría de ellos se sentían así como incapaces se sentían, no se sentían merecedores de llevar lo que Jesús les estaba pidiendo, ¿verdad? Y se impresionaban por eso también. Y pues eso, pastor. Gracias, Mireia. Escuchemos a Adriana, Irene y Carlos. Entonces, aquí estamos en ese cuarto oscuro, ¿verdad? En ese cuarto con las puertas cerradas. Me imagino que estaban en silencio absoluto. ¿Y por qué estaban así? Gracias, Adriana. Adelante, hermana. Irene después y Carlos. Yo lo que he observado en la Biblia desde el Antiguo Testamento es que Dios siempre nos manda a esforzarnos y ser valientes. ¿Mm? Y es muy importante ser temeroso de Dios, pero valiente en el mundo que vivimos como cristianos, como evangélicos. Hay que ser muy valientes, porque valientes fueron los primeros cristianos, los apóstoles, al arriesgarse, porque era demasiado temor. Ellos no tenían armas, ellos no tenían sino la palabra y, y sabían que iban a ser masacrados, les iban a tirar piedras, que los iban a hacer mártires. O sea, imagínense la valentía que Dios les proveyó a estos hombres. Y ahora, en nuestras épocas, hay veces nosotros tenemos temor a hablar porque nos tildan de fanáticos, pero Ujú, es chistoso porque como un fanático de fútbol, a ese no le da miedo decir que es fanático, o un fanático de un cantante, yo soy, ay, mi ídolo es Shakira, o mi ídolo, a ellos no les da vergüenza decir que tienen esos ídolos, que tienen esos, que son súper fanáticos, pero ujú, nosotros, como cristianos, ay, no, ay, qué problema, ay, se volvió fanático, cuando en realidad no, en realidad lo que estamos, y si somos fans de Jesucristo, qué bueno. ujú. Gracias, Adriana. Escuchemos a Irene, Carlos y luego concluimos con Marco. Dice aquí en la, ¿verdad? En la lectura que ellos estaban encerrados. Pienso que tenían temor, ¿verdad? Tenían miedo. Eh,
por la persecución, ¿verdad? Ahora no está nuestro Señor, pensaban ellos, con ellos. Pero cuando Él apareció, ¿verdad? Que mostró su mano, pues yo pienso, no sé, porque aunque tenían la palabra y estaban con el Señor, se sentían ahí como, ¿verdad? Con ese temor y que como desesperanzados, pero cuando el Señor se le apareció, pues vieron en Él esa esperanza, ¿verdad? De nuevo, para comenzar de nuevo y estaban bien contentos. Es lo que yo pienso. Gracias, Irene. Carlos y luego Marcos. Marcos, Pastor, por yo ahí. tengo mi opinión, como dice la sierva. Al principio estaban a poquito atareados, afanados, creían que lo iba a matar. Pero si se acuerdan, la historia también nos narra que cuando Jesús resucitó, las mujeres fueron a visitarle y él dijo, dígale que yo voy adelante, ¿te entiendes? Ahora, estando allí, porque estaban esperando al que iba a regresar, ¿te entiendes? Porque estaban en la posición esperando algo. ¿Y qué era? Que Jesús se le apareciera de nuevo, como la manda la historia. ¿Entiendes? Ahora, como decía la sierva también, había uno que no estaba ahí y cuando le contaron no creyeron porque era Tomás el incrédulo, ¿te entiendes? Pero sin embargo, yo creo que se sintieron fortalecidos al verlo resucitado y aún como dice la palabra, yo sé que el Señor le enseñó que Jesús no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces yo mismo me pongo en esa situación, yo al verlo en esta situación, claro, por ejemplo, lo pongamos en tiempo de ahora, para mí, vamos a tener persecución, pero mi fortaleza es que aunque yo muera, mi vida está en Cristo. Como decía Pablo, para vivir en Cristo y morir en ganancia. Ahora mismo yo estoy esperando a Cristo. Pase lo que pase, ya sea como sea, estoy preparado para cuando venga y sé que ese lugar está preparado porque trato de mantenerlo, ¿te entiendes? Entonces yo creo que a la misma vez había una preocupación, pero a la misma vez estaban esperando esa respuesta y cuando la respuesta llegó se sentían contentos. Amén. Gracias, Carlos. Escuchemos a Marco y luego avanzamos un poquitico. Amén, amén. Estoy de acuerdo con hermana Adriana, porque como dice, debemos de sentirnos con fuerza porque tenemos a quién servimos. Entonces, a veces no es fácil, pero con él somos más que vencedores. Gracias, hermano. Me encanta más que vencedores. Muy bien. Bueno, siendo honestos, ellos sintieron temor. Se fue nuestro maestro, murió, ¿y ahora qué hacemos? Aquí se acabó todo, honestamente. Ah, también había incredulidad, alguien mencionó acá, cuando las mujeres dijo Jesús ha resucitado, ellos no creyeron el relato de las mujeres, ¿verdad? Pero no, están locas, eso no es verdad. Y allí estaban todavía, aún sabiendo que Cristo ya había resucitado, todavía tenían miedo, estaban encerrados ahí, el miedo. Ahora la aplicación práctica, Adriana lo describió de una forma magistral. Nosotros tenemos miedo de compartir el Evangelio. Ya usé y vuelvo a repetir, ¿verdad? Es más fácil que un cristiano entre a la casa que está quemándose a sacar a alguien de la casa, a un familiar o alguien, que pararse frente a una persona desconocida y compartir el Evangelio. Eso nos cuesta. Los discípulos tuvieron un miedo que para ellos se había acabado todo, ¿verdad? Pensaban en preocuparse, ir a hacer, qué iban a hacer. De hecho, hay unos textos bíblicos que después dijeron, vamos a pescar. Y los otros dijeron, vamos con ustedes. Pensaron que su carrera, su de ser discípulos había terminado ahí. Entonces, ese miedo, esa preocupación, ese desconcierto, lo que habían vivido y todo, quizás hasta se arrepintieron de haber seguido al maestro y decir, 3 años para nada, miren qué terminó y todo eso. Ahora, ¿cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? ¿Cómo reaccionaron? Acuérdese usted que primero, ante todo, Jesús entró y se paró frente a ellos. Poder divino, ¿verdad? Se paró frente a ellos, la sorpresa de verlos, de verle a él y las palabras de escuchar de su maestro resucitado. ¿Cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Y las palabras que dijo, la paz sea con ustedes. ¿Verdad? ¿Qué clase de paz? Cuéntenme. Carlos.
pastor, amén. Pastor, yo creo que lo mismo, cogieron vida, porque no vamos al espíritu de que son cientos de vida, cogieron vida en esa palabra y verlo, yo digo, wow, está vivo, ¿te entiendes? Es un gozo y recibieron vida. Gracias. Recibieron vida, literalmente. Así sucedió, ¿verdad? Estaban muertos espiritualmente, pero aquí verle a su maestro y esa fortaleza espiritual, soplarle el aliento de vida, ¿verdad? ¿Alguien más? Creo que tenía Elena la mano levantada o el micrófono abierto. Amén. Pero yo pienso, pastor y hermanos, que ese saludo de Jesús está marcado en un versículo clave que dice que la paz que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz clave que Él, o sea, ese saludo de paz fue ese versículo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y allí recopila todas las sensaciones, toda la sorpresa que hubo allí, se recopila en este versículo. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Mireya y gracias también por los comentarios, la participación. Aquí no sé si ustedes pueden leer, ver. Adelante, Mireya. Pastor, tengo entendido que en la Biblia menciona que Jesús cuando iba a resucitar, el primero bajó al Hades a destronar el infierno, a liberar las almas cautivas, ¿verdad? Yo no sé si los discípulos eran o no conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando Jesús fue liberado, ¿verdad? Fue primero muerto en esa cruz y después durante ese lapso de tiempo de 3 días, ¿verdad? Que transcurrieron. Y nada, eso, pastor. Amén. Gracias, querida Mireya. Una cosita muy práctica aquí es Jesús descendió al infierno no para darles una segunda oportunidad a las almas condenadas. Jesús fue allá para declarar su victoria en la cara misma del diablo, de Satanás, porque ya los muertos están. El único tiempo de gracia es el tiempo cuando estamos vivos. Entonces, Jesús no fue para el infierno a dar una segunda oportunidad, como muchos a veces piensan, sino fue a la misma casa del diablo a mostrarle que lo había derrotado. La victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno, ¿verdad? Entonces es muy lindo recordar eso, porque hasta el diablo mismo en su propia casa supo que Cristo lo había derrotado de una vez para siempre. Muy bien, dijeron ustedes que el efecto fue como si fuese noche y día. Ver a Jesús allí les dio fortaleza espiritual, les mostró, ¿verdad?, sus manos, lo que le había sucedido y después les encomendó que vayan a hacer el ministerio. Ese miedo, esa cobardía, ese encierro que estaban allí, el temor de los judíos, nota que hay un antes y un después. Amado y amada en el Señor, solamente es Dios a través del poder de su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos hace, bien decía Marco, más que vencedores. Yo por mi propia cuenta no puedo hacerlo nada. Por más que me esfuerce, por más que trate de ser valiente, que trate de esforzarme, es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo que a usted le hace que haga cosas que nunca antes lo ha hecho. Hablar con la gente, compartir la palabra de Dios, orar por otros, escuchar a otros, ¿verdad? Son cosas que yo en mi naturaleza pecaminosa no hago, porque mi naturaleza pecaminosa es egoísta, es arrogante, siempre quiere lo mejor para mí, pero es la palabra de Dios, es el poder de Dios, como dice el dínamos de Dios, que es la palabra en el idioma original, que hace ese cambio espiritual. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Acuérdese usted que ellos fueron valientes cuando Jesús estaba a su lado. Cuando Jesús estaba en problemas, cuando ya lo estaban
apresando, ninguno de ellos estuvo a su lado, ¿verdad? Entonces eso nos da un reflejo, perdón, de la naturaleza pecaminosa. Podemos decir mucho, pero el único que hace la acción en nosotros es el Espíritu Santo. Querida Mireya, adelante, ¿algún comentario aquí? No, y pues también el Padre habrá influido también en las voluntades de todos ellos, porque se tenía que cumplir la palabra profética, ¿verdad? Para la salvación de las almas. Amén. Gracias, Mireya. Muy bien. Jesús sigue preparando a sus discípulos hoy en día. El mismo proceso, ¿verdad? La repetición. Jesús en su ministerio público repetía una y otra vez sus enseñanzas. Nosotros también necesitamos escuchar eso de nuestro Señor Jesucristo. Bien decían ustedes, estudiar la palabra de Dios, leerla, aplicarla a nuestra vida para que así estemos preparados para compartir con otros el dulce evangelio. Si no escuchamos a Jesús, nosotros primeramente no vamos a poder compartir con otros el evangelio. O si no, va a ser a nuestro antojo, a nuestro gusto, ¿verdad? Alguien que me ayude con este texto bíblico, Juan 8, 31, 32, que refuerza, debo decir, la, la verdad absoluta de escuchar la palabra de Dios. Mire ya adelante. Pastor, la diapositiva no se ve completa, pastor. A ver si le voy a mover esto acá. Ahora sí. No, pastor. Y si no, alguien que pueda ver la pantalla completa, por favor. Sí. Yo la Gracias, veo. Mireya. Ah, Ya, adelante. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. Nada más llega hasta Gracias, ahí. hermano. Amén. Sí, hasta ahí está bien. Muy bien, entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué significa permanecer? Significa constantemente, es morar en la palabra de Dios, ¿verdad? Serán verdaderamente mis discípulos, porque decir que yo soy cristiano, cualquiera puede decirlo, pero los frutos de mi fe es escuchar atento a Jesús, estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Y qué conoceremos? ¿Qué clase de verdad? La verdad de que yo soy un miserable pecador, la verdad de que yo jamás podré llegar al cielo por mi propia cuenta, la verdad de que Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados y que a través de la muerte, vamos primero de la vida perfecta, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo, es que algún día estaré en el cielo. Y esa verdad nos hará ¿qué? ¿Libres de qué? Del pecado, de la muerte y del infierno, del diablo, ¿verdad? Entonces, nota usted esa conexión espiritual cuando escuchamos diligentemente la palabra de Dios. Cuando lo aplicamos, Santiago es muy práctico. Él dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, sino apliquen a su vida. Porque el que lo hace, lee la palabra de Dios y no la aplica a su vida, es como si alguien va y se mira en un espejo y su cara está sucia y lo deja así como si nada estuviese, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor nos muestra y es sido el hábito escuchar atentos a Jesús, sentarnos a sus pies, deleitarnos en su palabra, a pesar del mundo tan ajetreado que vivimos, a pesar de las dificultades de la vida, que el Señor, pedimos de rodillas, que el Señor nos lleve a organizar bien nuestras prioridades espirituales como un discípulo de Cristo, ¿verdad? Excelente. Bueno, hermanos, hermanas, así hemos terminado los 5 hábitos. Hablemos un poquito del proyecto final.
eh, el proyecto final, mi oración es, y les exhorto a todos ustedes, me encantaría leer, ver todos sus proyectos finales, ¿verdad? De cada uno de ustedes para que así vayan avanzando al siguiente curso, ¿verdad? En este proyecto final hemos hablado de los 5 hábitos, pero en este trabajo vamos a enfocarnos en el quinto hábito, que es escuchar a Jesús. Cuando usted lea el texto bíblico, va a escuchar a Jesús. Entonces aquí tiene una tablilla en su hojita. Ahí va a ir, es como un marcador. Usted va a ir poniendo ahí día 1, leí Marcos 1 y 2. Usted va a leer en 2 semanas los 16 capítulos de Marcos. Usted puede leer como desee, si desea leer todos los días, o si desea leer 2 capítulos por día, o si de pronto desea sentarse un día y leer, pero lo recomendable sería como que vaya leyendo paulatinamente, si puede 1 o 2 capítulos al día. Comenzamos mañana y tienen 2 semanitas. En la fecha límite para enviarme el documento, usted va llenando ahí. Esto me llamó la atención de este capítulo, que sea cortito, ¿verdad? Un pequeño resumen. Y noté este hábito aquí. Hábito si es escuchar a Jesús, solamente un hábito por capítulo o por los 2 capítulos, ¿verdad? ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y si no, seguimos. Querida Mireya, adelante. Pues nada, pastor, que lo envíen más al grupo para estar segura de lo que haremos y eso es todo, Sí, por aquí favor. está en este documento, hay como mucha información. O sea, aquí, por ejemplo, este no es todo el documento, aquí está el nombre, país, pero hay aquí como día 1, usted va a ir anotando, día 2, va anotando, día 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la fecha límite en este caso específico es el 23 de febrero. Yo les estaré recordando las fechas límite para el proyecto final. También les estaré enviando, poniendo en el grupo los que van enviando sus proyectos finales para que todos sepan. También, cómo entregar el proyecto final. Como mencioné anteriormente, hay 2 opciones. La primera es, pueden enviarme mi correo electrónico. La siguiente opción es enviarme a mi WhatsApp personal. Y también puede ser directamente escrita en la computadora, o puede ser manualmente. Ustedes pueden imprimir la hojita, van llenando a mano y toman una fotito y me envían si ese es la mejor opción. ¿Ok? Y aquí voy a estar acompañándoles si tienen alguna duda, alguna preguntita. Y de pronto hay algo en el Evangelio de Marcos que de pronto tienen alguna duda, inquietud, pueden bien llamarme. Yo también voy a leer con ustedes. Mañana comienzo el capítulo 1 y 2 y ya, entonces ahí vamos. Yo les voy recordando, estamos en el capítulo 2, estamos en el capítulo 4 y así sucesivamente. Querida Mireya, Entonces, pastor, el miércoles no tenemos clase. ya no tenemos clase, hoy termina este curso y a partir de Ok, mañana ya comienza el proyecto final. gracias, muchas gracias, pastor. Gracias a Eh, usted. Querida Pastor, Elena, sí. sí, tengo una inquietud. ¿En qué momento nos envía el correo o el número de WhatsApp personal para Justo enviar el... esta noche con la grabación de la clase de hoy, les voy a Ok, enviar de nuevo los 2 documentos en PDF y en Word, mi correo electrónico, mi número de celular, para que ustedes tengan a mano. ok, muchas gracias y bendiciones. Estén pendientes. Querida Irene, pastor, a mí hay envío de eso que no me abren, no sé por qué, no abren.
Y posiblemente el PDF debería abrir. A veces el Word es un poquito más complicado, pero avíseme si no abre para yo buscar la forma de enviarle de otra manera. Está bien, gracias, pastor. Ya, con Y todo gusto. muy agradecida, pastor, muy agradecida por tomar de su tiempo para enseñarnos. Yo agradecido con ustedes. Vamos a terminar esto y oramos y nos despedimos. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, quería mostrarles un poquito aquí sobre el propósito de Academia Cristo. Como ustedes ya han notado, es, es llevar a cabo la gran comisión. Para llevar a cabo la gran comisión es capacitándoles a ustedes, para que ustedes capacite a otro y así sucesivamente, ¿verdad? Con los materiales que tenemos, con los profesores que dedicamos el tiempo a ustedes y también ustedes son parte importante, integral de este ministerio, ¿verdad? Si no fuera por ustedes, si no estuvieran al otro lado de la pantalla, no sería nada Academia Cristo. Entonces, el propósito es capacitarles a ustedes usando la palabra de Dios, ¿verdad? Como la única fuente inalterable de nuestra enseñanza, y ese es el primer propósito. También, en una parte, más adelante ustedes van a ir avanzando en los estudios. Aquí tendrán la oportunidad si de pronto les interesa compartir las mismas creencias, estar en compañerismo doctrinal con nosotros. Eso será más adelante, con más estudio, con más información, pero eso no es para nada obligatorio, ¿verdad? Es a la luz de las escrituras, a la luz del avance de los estudios, usted de pronto dice, me gusta la enseñanza bíblica de la, de la iglesia luterana, porque somos luteranos. Me gusta la enseñanza de Academia Cristo, es bíblica y me gustaría estar en compañerismo. ¿Qué debo hacer? Y ahí un consejero le va a guiar a usted los pasos a seguir. Pero eso no es para nada una responsabilidad, que nosotros estamos únicamente para enseñar la palabra de Dios. Mireya, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, pastor, luego continúa el nivel sembrador ya, ¿verdad? El nivel sembrador Sería. justo va aquí, eso es ya a partir de los 13 cursos. Aquí la idea es que usted, ya capacitado, capacitada, tenga un grupito de personas en su casa. A ellos ustedes le va enseñando la palabra de Dios, ah, y así va creciendo, va creciendo. Al fin la idea es de que en Latinoamérica haya muchos grupos sembradores y que esos grupos sembradores se conviertan en iglesias. Entonces tenemos acá, a ver si recuerdo, aquí está en Bolivia, un grupo sembrador maravilloso. Acá está en México, esto es en Guatemala, Puerto Rico. También esto creo que es en México, Guayaquil, diferentes partes. Está en Puerto Rico, está en Perú, en otros lados también. Entonces la idea es que, como dije anteriormente, am, compartir la palabra de Dios, capacitarles a ustedes, que ustedes enseñen lo mismo que Academia Cristo enseña a otros, y al fin que esos grupitos vayan creciendo. Entonces, esa es más o menos la idea, pero tendrán más información más detallada con los cursos que vayan avanzando. Dice que para ustedes este es el primer curso y le estamos proveyendo bastante información. Querida Elena. Sí, profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. ya al terminar los diferentes cursos que ustedes nos están proveyendo, gracias a Ujú. Dios y a su favor, por ejemplo, a mí particularmente me encanta enseñar. Y desde ya yo me siento que quisiera, bueno, en un futuro, al terminar todas las temáticas, pues también compartir esto, como dice, sembrar, dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia. Y me gustaría también, pues, que acá en Colombia haya un grupo. Y me gustaría formar parte de eso más adelante, porque estamos dando primeros pasos.
Amén, hermana querida, y eso será tomada en cuenta. Sí, sí, de hecho, los cursos son diseñados para eso. Entonces, los otros cursos que usted va a tener, el proyecto final va a ser preparar un estudio bíblico usando el método de las 4C y enseñar a un grupito de personas, a la vecina, al vecino, al amigo, a la amiga. Entonces, usted no solo va aprendiendo teóricamente, sino ya lo va practicando. Y usted sabe como maestra que la práctica hace al maestro. Entonces, es la idea que no solamente tengamos mucha información teóricamente, sino que lo pongamos en práctica y así mientras más vamos poniendo en práctica, más nos sentimos cómodos de compartir el Evangelio. Ok, Gracias, querida yo algo Elena. más, porque yo soy muy preguntona. Algo más Perfecto. es, usted Así consideraría aprendemos. real esa diapositiva, porque por ejemplo, nosotros tenemos, yo estoy, comparto en una iglesia y todo demás, pero a mí siempre me ha gustado tener un grupo Ujú. para capacitar, porque yo he sido maestra de discipulado, pero digamos las Excelente. temáticas, entonces, pero me gustaría de pronto saber si al finalizar todas las temáticas nos envían ustedes el material, la diapositiva, para no salirnos de la misma línea. Sí, sí, todo el material en la página de Academia de Cristo es accesible a todo el público. No hay nada como secreto. Las diapositivas que yo uso, ustedes las pueden encontrar en la página de internet que los voy a compartir en la biblioteca digital y ahí pueden ver ustedes todo lo que tenemos, los materiales para la familia, para los niños, para nosotros mismos. Voy a compartir con ustedes después. Bueno, querida Irene, adelante. Yo tengo un hijo que lo bauticé en esta iglesia. Ah, Eh, bendito sea ujú. Dios. Por él, porque es medio cabeza dura, pero sé que Dios trabajo grande, él tiene un propósito con él. Se llama Sí. Bill, yo digo Pastor Bill. Mm, ok, ¿en dónde? Él está, En él Pensilvania? está ahora mismo en Alaska trabajando. Alaska. Ok, Ujú. perfecto. Y cosa que le quería decir, yo sé que esto proviene mucho material y eso se podría ofrendar. Yo sé que ustedes no piden dinero, pero me gustaría ofrendar, porque sé Ah, ¿verdad? Tienen un esfuerzo y sé que es necesario. es, bendito sea Dios, sí. Bueno, déjeme ponerle su nombre, voy a ponerle en contacto con las personas que se encargan de eso, ¿verdad? Pero sí, reiteramos todo el servicio que nosotros hacemos es completamente gratis. El material que tenemos, las clases que ustedes tienen, de aquí hasta cuando ustedes deseen, es material gratis. Pero querida Irene, apreciamos inmensamente nuestro ministerio es por las ofrendas de nuestros hermanos en Estados Unidos. Entonces, yo le pondré en contacto con las personas, usted que esté en Estados Unidos, creo que para allá es mejor Está hacer que bien. vaya a la fundación del Ministerio de Academia de Cristo. Gracias, hermana. Que el Señor la bendiga por eso. Querida Adriana, ¿alguna pregunta, duda? Sí, tengo una pregunta. El curso que estamos terminando se llama Discipulado, ¿verdad? Ajá. El siguiente es Sembrador. ¿Y podríamos saber los nombres de los otros, de los 11 otros? Sí, bueno, a ver si voy a decirles de memoria. Hay uno que se llama La Nación Caída, La Nación Elegida, la Biblia en el principio, está la ley y el Evangelio, está los sacramentos y la oración, está el legalismo, enemigo de la gracia, está identificación espiritual, es los que pueden recordar, ya no me acuerdo más, pero total son 13. Entonces, cada uno de ellos les va a ustedes a encantar. Entonces, mi exhortación es que sigan adelante con los estudios. De pronto, despuésito les voy a compartir también la malla curricular. Ahí están todos los cursos para que tengan a mano.
Bueno, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos has dado durante este curso. Te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos, porque nos elegiste, nos llamaste a través de tu palabra y también a través de los medios de gracia. También te agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra, para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos por y con los demás. Edifícanos con todas estas palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos hablarnos a través de su palabra. Te pedimos especialmente, Señor, por cada estudiante mientras trabajan en su proyecto final, que tu Espíritu Santo los guíe en su estudio de la palabra en Marcos, les dé claridad para comprenderla y fortaleza para permanecer en ti. Bendícelos en este proceso, motívalos a preservar y ayúdales a compartir con otros lo que han aprendido en esta clase. Que todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Bueno, amados y amadas en el Señor, para mí ha sido un grato honor poder estudiar junto a ustedes este curso. Pido en oración que el Señor les dé la fortaleza espiritual para que pongan en práctica cada uno de los hábitos y nos veremos en el siguiente curso. Gracias por su participación. Gracias por permitirnos estudiar juntos la palabra de Dios. Entonces, ya les estaré proveyendo todo lo necesario para que entreguen su proyecto final. Entonces, estaré comunicándome con ustedes, informándoles sobre el proyecto final y todo lo demás. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Igual a usted, que Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias, querida Irene. Amén, gracias, amado.